Capítulo número 7, conceptos WAN. Veamos qué nos trae esto en esta oportunidad. Nos habla principalmente sobre el propósito de la WAN. Hasta ahora, durante todo el transcurso de lo que lleva la currícula, se expresa lo que se necesita a nivel de tecnología y equipamiento y técnicas de despliegue a nivel de LAN. Pero bueno, esencialmente necesitamos conectar esas LAN entre ellas y bueno, hacerla crecer tanto como hoy en día es la red más grande del mundo, que es Internet. Y para eso generalmente utilizamos los servicios WAN. Generalmente las WAN son simplemente redes que le pertenecen a corporaciones o a empresas de telecomunicaciones y que en esencia son básicamente como la LAN, pero obviamente a un nivel muchísimo más grande, por supuesto, a un nivel que puede interconectar grandes espacios geográficos con distintas tecnologías que no podría ser posible con la tecnología LAN tradicional, obviamente. Y además que tendría no solamente que cubrir grandes distancias, sino atender a cientos de miles de clientes simultáneamente. Y hay servicios diferenciados en las WAN, por supuesto hay servicios privados y servicios públicos. Los que son privados, básicamente lo que nos representa es que bueno, nos garantizan un cierto nivel de servicio, un bandwidth consistente y una seguridad. Si bien acabamos de tomar como ejemplo que la red más grande es Internet y donde concurren cientos de miles de clientes simultáneamente, el proveedor, este dueño de la compañía de telefonía, de la compañía de telecomunicaciones, etcétera, nos puede ofrecer un servicio donde nuestro, nuestra conexión cuenta con alguna de estas características. Y así se diferencia del resto de los usuarios, obviamente a un precio más alto. ¿Cuáles son las topologías que podemos encontrar? Bueno, muy parecidas a las que ya hemos trabajado. Point to point, hub and spoke, dual homed, parcialmente mallada o completamente mallada, ¿sí? Y que generalmente vamos a encontrar muchas combinaciones de estas. No vamos a tener en la explicación puntual porque, bueno, ya la hemos visto. Y además, este, la idea de este video es que sea un resumen, ¿no?, del capítulo, que usted puede ampliar con la guía oficial de certificación que se le ofrecemos a todos los miembros de la comunidad de CACCNA y a los estudiantes de nuestras clases en vivo que podemos discutir como más en detalle, los que tienen acceso a NetaCAD, etcétera. Aquí tienen una topología de esta Dual Homed, ¿sí? Siempre que obviamente vemos esa palabra dual allí, bueno, es que tenemos redundancia. Lo más normal hoy en día es que el borde de la red empresarial tenga más de un servicio conectado a Internet o hacia... Bueno, aquí también separamos muy enfáticamente lo que es Internet. Internet simplemente es un servicio, ¿sí? El, el propósito de conectarse a través de una WAN puede ser simplemente para interconectar dos sucursales de una misma compañía que están separadas geográficamente y entonces usamos la red del proveedor para alcanzar esa otra sucursal. Entonces en ese proceso no hace falta internet. Entonces a veces hay que separar y entiendo que es difícil esos dos conceptos. Aquí tenemos lo de malla parcial, malla completa. Usted se estará preguntando, bueno, ¿y por qué existen todas estas variables? Bueno, porque a veces hay la necesidad, imagínense por ejemplo en el caso anterior, bueno, una sucursal en la malla completa eh, pierde un enlace, bueno, no importa, tiene un enlace secundario para alcanzar esa otra sucursal, ¿sí? Y uno se podría seguir preguntando, bueno, ¿y por qué todas no son así? Bueno, es porque esos servicios independientes, sean vínculos físicos o vínculos lógicos, tienen un costo. Entonces, los usuarios o los clientes tienen que evaluar esas dos cosas. Necesito que mis sucursales estén conectadas, ¿cuál es la mejor forma de hacerlo? Y cuál es la más eficiente a nivel de costos, ¿sí? Hay algunas de las consideraciones que vimos antes, lo del nivel de servicio, ¿no? Entonces, los proveedores nos ofrecen a nosotros una serie de valores que se conocen como SLA, que es básicamente como el tiempo de respuesta que tiene el cliente para, o que merece el cliente de parte del proveedor para resolver un problema, ¿sí? Se cayó un enlace, bueno, el SLA dice que ese enlace tiene que estar recuperado en tanto tiempo o que debe haber una solución alternativa en un determinado tiempo. Si no se cumple ese tiempo, vienen penalidades y ese tipo de cosas. Eso también tiene que ver con el rendimiento de la red, más allá de las fallas, también tiene que ver con el rendimiento. Aquí hay algunas de las cosas que maneja generalmente
un cliente, bueno, si tenemos más de un proveedor, cada proveedor tiene sus propios SLA, aunque son muy similares unos de otros, cada uno tiene su propio SLA. Entonces, igual, el administrador de la red, de cara a sus usuarios, tiene un SLA que depende del SLA que le da los proveedores. Aquí tenemos lo que sería una red pequeña, ¿sí? Dependiendo del tamaño de la red, va a derivar la solución de conectividad WAN, la cual escogemos, ¿sí? Entonces, generalmente una oficina pequeña pudiera tener un servicio, por ejemplo, de DSL o algún servicio de Internet básico, dependiendo obviamente del consumo de lo que se requiera, ¿no? Hay muchos servicios hoy en día que son de hogar, que son bastante potentes y que se ajustan a la mayoría de las necesidades de los clientes. Pero, insisto, esto depende de muchas variables. Es decir, yo no puedo decir, hey, este es el mejor servicio, porque también depende mucho de las condiciones geográficas. Cada país puede haber dos países con el servicio exactamente igual, pero con costos diferentes. Entonces, hay muchas variables, ¿no? Y en la medida que obviamente la red crece, pues bueno, nuestras necesidades van cambiando. Tenemos una red de, de distintas sucursales, una red de campus, una red distribuida, ¿sí? Aquí este ejemplo lo ha tenido Cisco durante toda su certificación. El nombre de la compañía, que se llama Span Engineering, ha sido como que el nombre que siempre se utiliza como para dramatizar cómo una empresa va creciendo y cómo en ese crecimiento va necesitando diferentes soluciones de conectividad. Ahí tenemos algunas de las normas, como siempre, organizaciones y estándares que se encargan de que todo vaya de forma homogénea, independiente del fabricante o del proveedor. La mayoría de los servicios se enfocan en las capas 2 y en la capa 1, y esto tiene mucho sentido porque generalmente, bueno, lo que vamos a tener entre tramos para cubrir distancias geográficas inmensas, hablamos de cientos de kilómetros, o incluso fuera de la esfera terrestre, cuando utilizamos VSAT, por ejemplo, generalmente son comunicaciones de capa 2 y capa 1. O sea, nos hacemos énfasis en ese tipo de conexiones. Alguna terminología común, tenemos lo que es el CPE, eso es una de las cosas más comunes. El CPE es el equipo que está en el cliente, pero que es responsabilidad del proveedor de servicio, ¿sí? De hecho, usted ahora mismo puede ser que tenga un CPE en su casa, si está viendo este video desde su casa. Su proveedor de servicio, de internet, por ejemplo, le coloca un router o un modem en su casa. Ese es el CPE, porque es un equipo que está en la localidad del cliente, pero que es administrado o provisto por el proveedor. Luego está este otro concepto de POP o Point of Presence, que también es el punto de presencia más cercano del proveedor en la localidad del cliente. Generalmente son instalaciones, racks, nodos, que es lo que le permite al proveedor alcanzar diferentes espacios geográficos, ¿sí? Luego está el punto de marcación, que es como una línea imaginaria donde la responsabilidad se divide entre el cliente y el proveedor. Así como, por ejemplo, el CP que está en su casa, volviendo al ejemplo, tiene un cablecito que llega desde, no sé, la caseta telefónica o de la parte de abajo de su edificio hasta un punto el que ese servicio esté operativo depende del operador, del proveedor. Pero desde otro punto de vista también hay responsabilidades del cliente. Por ejemplo, imagínense que la electricidad no hay servicio eléctrico. Entonces ya hay una responsabilidad que es parte del cliente, no es parte del proveedor que haya o no haya servicio eléctrico en su localidad. Estos serían ejemplos de la diferencia de lo que delimita, perdón, el, este famoso punto de demarcación. Más conceptos, bueno, esto de local loop también es un concepto muy usado. El local loop o última milla es el último tramo del servicio de un proveedor. Y es interesantísimo porque hay proveedores de servicio que se apoyan en otros proveedores de servicio. Vamos a suponer, hay una compañía que tiene muchos tendidos de cableado de fibra porque tiene los permisos gubernamentales para hacerlo, etcétera, pero no cuenta con un despliegue internacional para alcanzar otros espacios. Entonces, bueno, los proveedores que sí tienen acceso a esos servicios internacionales se apoyan en estos proveedores locales como sus servicios de última milla. Es decir, el proveedor que llega entre países necesita alcanzar una localidad específica, desde la cual no tiene los recursos físicos, no tiene despliegue de cableado, por ejemplo. Pero esta compañía más pequeña sí lo tiene.
Entonces esta compañía más pequeña es usada como última milla para alcanzar al cliente, porque es la dueña de ese pedazo del cable. Entonces eso es muy común porque a veces los proveedores, que son los que finalmente le venden el servicio de Internet a los clientes finales, los SLA son complicados, ¿no? Porque si por ejemplo hay un corte de fibra, el corte de fibra es responsabilidad de la última milla. Entonces, bueno, el proveedor tiene que llamar a esta subcontratista o a esta otra compañía para resolver el problema, que también tiene sus propios SLA. Entonces, generalmente, ahí hay muchos asuntos de por medio, ¿no? Este concepto que también es muy interesante, esto de backhaul, ¿sí? Que son estos tramos que conectan servicios propios o nodos propios del proveedor de servicio. Backbone, bueno, aquí hay cientos de conceptos, ¿no? La idea no es cubrirlos todos en este pequeño video, pero usted leyendo es responsable de ir familiarizándose con ellos. También se rescata un poquito esto de la comunicación serial, ¿sí? Bueno, aquí como que en líneas generales es que representa una mayor eficiencia al momento de transmitir datos, la forma serial con respecto a la forma paralela. Otro concepto es lo de las redes conmutadas por circuitos, ¿sí? Digamos que lo que reemplaza las redes conmutadas por circuitos son las redes conmutadas por paquetes. ¿De qué depende que sea circuito? ¿De qué depende que sea paquete? Bueno, depende de la tecnología que se esté implementando, ¿sí? Generalmente lo más común hoy en día es que sean switchadas por paquetes, simplemente son redes que tienen la capacidad de transmitir datos y que cada dato tiene la información suficiente para utilizar cualquier parte de la arquitectura de red. Es decir, que cada vez que ese paquete es atravesado o atraviesa, mejor dicho, un componente de la red, ese componente de la red puede leer información en el paquete que le permite redireccionarla a otro punto, ¿sí? Pudiendo utilizar el 100% de la red en caso de que hayan fallas o en caso de optimizar el tráfico, cosas que no se pueden hacer en las redes conmutadas por circuito. En una red conmutada por circuito, toda vez que se establece un circuito, ese circuito siempre se utiliza para esa comunicación. No hay otro tipo de información para establecer caminos secundarios. Ejemplo de redes conmutadas por paquetes, ahí tenemos, por ejemplo, las redes Metro Ethernet, una de las cosas más comunes hoy en día, MPLS, y bueno, ya redes un poquito más legacy o antiguas, Front Relay y ATM. El corazón de muchas redes es la transmisión por fibra, y aquí tenemos algunos de estos conceptos. Estándares de servicio de fibra óptica, tenemos SDH, ¿sí? Que es el estándar más globalmente usado, pero también tenemos SONET, que es un estándar norteamericano. Entonces la idea es cómo estos estándares se utilizan para transmitir múltiples streams de datos, bien sean de voz, bien sean de video o lo que fuese, a través de señales ópticas. Hay otro concepto que es el famoso DWDM, ¿sí? Que básicamente es un equipo que le llega como distintos troncales de fibra óptica, que dentro de esos troncales hay cientos de miles de servicios de clientes independientes. Entonces esto es como técnicas que utilizan de, bueno, con menos streams, porque imagínense que cada cliente requiriese un hilo de fibra, ¿sí? Bueno, entonces terminaríamos con un equipo lleno de miles de cables. Entonces la idea del DWDM es que son tecnologías que permiten comunicar diferentes cajas de estas, pero con la menor cantidad de cables posible, pero a su vez proporcionando el servicio a cientos de clientes. Aquí tenemos una comparativa de lo que serían los servicios dedicados y los servicios conmutados. Cuando existen servicios dedicados nos referimos a que al cliente se le asigna un ancho de banda y un link propio, privado para ese cliente. Y generalmente eso, bueno, se hacía con una línea arrendada que tenían estas nomenclaturas T1, E1, y eso dependía del bandwidth que se le ofrecía al cliente. Pero bueno, también pueden ser conmutadas por circuito o por paquetes. Pero digamos que todo eso es legacy, ¿no? Ya estos términos no suelen ser muy usados hoy en día. Ahí algunas de las referencias de lo que era T1 y E1 sigue existiendo. Estas nomenclaturas siguen viéndose en los equipos. Pero es que hoy en día es más normal, por ejemplo, que un cliente te contrate un servicio de 2 megas y ya no es tan común. O sea, lo más común es que hoy en día un cliente te contrate un servicio de 20 megas, de 50, de 100, de 1 giga, ese tipo de cosas. Es más normal. Entonces eso
no tiene una homologación con los nombres estos que existían antes. Em, Aquí tenemos una de las cosas de las terminologías de las redes conmutadas por circuito, lo que era antes los servicios de telefonía pública, ¿sí? O las PSTN, o lo que migramos después a ISDN, que son los servicios de redes conmutadas integrados, ¿sí? Básicamente todo esto es cómo se utiliza la antigua red telefónica para transmitir datos digitales. Hay muchos países que, digamos, no tienen compañías que hayan migrado todos sus accesos cableados propios a fibra o a otros cobres, etcétera. Entonces, recuérdense que hubo un salto del uso de la telefonía tradicional al uso de Internet, que era usar la misma red de telefonía, pero para transmitir datos digitales. Entonces, bueno, obviamente tuvo un auge, pero que ya se queda un poquito obsoleta con respecto a los bandwidths que ofrece y al rendimiento. Y pasamos a tecnologías más modernas. Aquí nuevamente nos hace referencia a Fan Relay, a ATM. Entonces las redes modernas, ¿sí? Es simplemente convergencia, es decir, sobre una misma red convergen cientos de tipos de servicios, ¿sí? Ahí tenemos, vean que este es el cuadro como actualizado. Ya no tenemos esto de uno, Fan Relay y ATM, sino que lo más normal es que sean cosas como estas. Los servicios dedicados, se pueden ir por fibra. Estos de fibras oscuras son simplemente que los proveedores hacen tendidos de fibra y dedican ciertas fibras para casos de emergencia o casos que todavía no están definidos. Entonces, eso se llaman fibras oscuras, ¿sí? Las redes conmutadas por paquetes generalmente son las Metro Ethernet o las redes MPLS, y las que son basadas en Internet es que utilizan servicios de VPN para ofrecer servicios dedicados, ¿sí? Acuérdense que todo es un resumen, chicos, si no nos podemos detener a explicar cada uno. Si quisiéramos ampliar un poquito más, de todas maneras la presentación nos va llevando en esa ampliación. Por ejemplo, aquí nos habla un poco más de estas tecnologías, cómo sería más o menos la arquitectura de una red Metro Ethernet, ¿sí? Entonces, Metro Ethernet simplemente es que tenemos la red proveedor con servicios de alta o con links de alta velocidad, que es básicamente como una LAN, pero con unos equipos que ofrecen mucho mayor rendimiento que una LAN y obviamente un espacio geográfico más amplio. Entonces, ¿qué sucede? Que bueno, los clientes se suman a esa LAN para conectar sus sucursales o sus edificios o sus servicios. Y esto tiene diferentes sabores. Por ejemplo, tenemos esto, Metro Ethernet, tenemos Ethernet over MPLS o tenemos VPLS, ¿sí? Que simplemente son técnicas para utilizar esa misma red Metro, pero con diferentes arquitecturas lógicas, ¿sí? Aquí tenemos un resumen de lo que sería MPLS. Ahí tenemos la arquitectura clásica de MPLS. MPLS es sencillo. MPLS simplemente es que tenemos la red del proveedor, nuevamente el proveedor haciendo gala. Y antes, bueno, básicamente el proveedor tenía que tener una red independiente para cada uno de sus servicios. Entiéndense como servicios los que están ahí dibujados en las nubes. DSL, cable, Metro Ethernet, etcétera. Entonces cada uno tenía su red independiente. Ahora el proveedor, en vez de administrar distintas redes, que lo sigue haciendo porque digamos el cliente sigue llegando por esa red, pero para conmutarla en su core, ahora lo inyecta en una única nube que es la nube MPLS, ¿sí? Entonces ya la nube MPLS lo que significa es que no tengo que eh, como preocuparme o ocuparme de lo que está ocurriendo en las redes externas, todo puede conmutarse en esa red. Lo que hace es añadírsele una capa más de, a nivel de capa 2 y media, de hecho es una capa que no está definida específicamente en el modelo OSI, y eso permite hacer un montón de maravillas de conmutación de paquetes. Es una explicación muy sencilla. Tenemos un video básico en YouTube de nuestro canal de MPLS con un mini ejercicio y ahí pueden entenderlo un poco mejor. Las que son basadas en Internet, bueno, usamos el servicio público de Internet, pero ¿cómo hacemos para que el cliente tenga datos de alguna manera independiente y segura? Lo más normal es que lo hacemos vía algún servicio de VPN, por ejemplo. Aquí tenemos algunas especificaciones un poquito más amplias de lo que sería la tecnología DSL. Ya les había comentado que esto es usar la tecnología de telefonía plus usar parte de lo que sería
el espectro para mandar datos, ¿sí? Digitales. Esto es lo más normal que ocurre en una arquitectura de esta. A nuestra casa se conecta un módem, ese sería el CPE del equipo. Ese módem se conecta a un equipo que se llama DISLAN. Y en el DISLAN se separa lo que serían los datos de telefonía con los datos IP o los datos que el cliente usa para conectarse a Internet. Otras técnicas es utilizar DSL y PPP. De hecho, el mismo CPE establece una sesión PPP contra el DISLAN, es lo más normal. Eso también se puede homologar a la tecnología de cable. Es más o menos el mismo principio. En nuestra casa hay un módem. Ese módem se conecta vía cable coaxial al punto de presencia del proveedor, que generalmente es un nodo de fibra óptica, que llega hasta un nodo dentro del core del cliente, perdón, del proveedor, que se llama CMTS, ¿sí? Que significaría Cable Modem Termination System. Ahí se separa lo que es el servicio de, por ejemplo, de cable del servicio de internet, ¿sí? Y bueno, hay muchas compañías modernas también ofrecen servicios de telefonía incluido. Con respecto a la fibra óptica tenemos, bueno, Fiber to Home, una de las cosas más comunes. Ya no nos llega ni cobre, ni coaxial, ni telefonía a nuestra casa, sino nos llega fibra. Y obviamente, bueno, todas las propiedades beneficiosas de la fibra. En lo que es la parte inalámbrica, bueno, tenemos las redes Wi-Fi municipales que son muy comunes hoy en día. Muchas compañías tienen nodos desplegados de wireless y nos ofrecen conectarnos por ser clientes de ellos en cualquier lugar a una red Wi-Fi. O no solamente son servicios privados, sino también son servicios públicos respecto a que hay gobiernos que te permiten acceder de forma libre a Internet, obviamente con ciertas limitaciones, pero te permiten acceder. Una de las tecnologías que tiene agrupado y aglomerado casi todos los servicios modernos, que es la tecnología celular. Ya hoy en día con el 5G y el LTE los alcances son bastante amplios. Tenemos tecnología satelital que sigue estando vigente, con las limitaciones propias de todas las tecnologías inalámbricas tienen estas limitaciones en cuanto al rendimiento, básicamente. Una de las muy potentes, pero no tan ampliamente usadas, es el WiMAX, ¿sí? El WiMAX tiene un poder de ancho de banda y de cobertura increíble. ¿Qué ganamos con el servicio de Internet? Bueno, que tenemos la flexibilidad de conectarnos donde querramos, ¿sí? Donde quiera que haya un acceso a Internet podemos conectar nuestro negocio. Pero para hacerlo de forma segura, bueno, vamos a necesitar una VPN que nos ahorra costos, nos incrementa la seguridad, permite escalabilidad, etcétera, ¿sí? Digamos, el único problema con el VPN, ¿cuál es? Que lo estamos usando a través de un servicio de Internet que es público y que, bueno, depende de la forma en la que ese proveedor, los SLA, recuerden, que nos ofrezca. En cambio, cuando usamos un servicio dedicado, el proveedor garantiza que, por ejemplo, uno de los atributos más principales, el ancho de banda se garantiza. En cambio, en Internet, por ejemplo, usted tiene ahorita mismo contratado un servicio de Internet y, digamos, lo más normal es que te ofrezcan un servicio asimétrico, es decir, que tengas un gran poder de bandwidth, mucho bandwidth de descarga, pero muy poco bandwidth de uplink, de upstream, ¿sí? Entonces tenemos más descarga que carga. Pero en cambio estos servicios dedicados son simétricos, es la misma bandwidth de carga y descarga, además son dedicados, son privados, es decir, usted solamente usa ese circuito, etcétera, ¿sí? Pero bueno, digamos, esto es poner en una balanza cómo queremos desplegar el servicio y lo vamos implementando. De repente hay algún protocolo, por ejemplo, no sé, una comunicación de una base de datos que de repente no puede pasar por un servicio de internet o sería muy complicado o muy lento. Entonces por eso algunas compañías prefieren servicios dedicados. Aquí hay alguna comparativa con respecto a cómo podemos conectarnos con el proveedor de servicios, sea uno o sean varios. Están los famosos conceptos de single home. Recuerden que dual home siempre va a requerir redundancia. Multi home es que tenemos más de un proveedor y ya está. Más tecnologías comparativas de las tecnologías. Recuerden que además esto también, como dijimos al principio, depende de la situación local. No todos en todos los países encontramos todas las soluciones. Cada país y cada compañía dentro de cada país tiene sus propias soluciones de conectividad. Entonces también uno tiene que jugar un poco con eso. Y bueno, ahí termina el capítulo. Vean que fue un poquito largo,
Pero bueno, siempre muy general respecto de esto. Una muy buena práctica sería que usted ahora mismo ubique en donde quiera que usted esté viendo este video, en su país, cuáles son las compañías que ofrecen servicios de conectividad a Internet y cuáles son los servicios que ofrecen a las empresas, cuáles son las tecnologías que le ofrecen. Y así usted se va empapando un poco de cuál es la realidad que hay en su país. Bueno, esperemos que haya sido exitoso este video para usted, que le haya sido útil y nos vemos en la siguiente oportunidad. Muchas gracias.